Hola mis amados, pues una vez más estamos de regreso con nuestro estudio La Autoridad, recordando que vamos a ver lo que no es autoridad, y es muy importante que ustedes pongan mucha atención y que hagan sus apuntes bien, y que cualquier cosa que ustedes tengan duda, cualquier cosa que ustedes tengan alguna pregunta, nos las hagan llegar. Al final del video vamos a dejar el WhatsApp y el Facebook para que ustedes nos escriban por ahí. Lleven bien sus apuntes y vamos a analizar hoy lo que es los malvados. Cómo es que hay muchos siervos de Dios que se hacen malvados. Eso es algo increíble de incluso pensar o imaginar, pero llega a suceder. Bueno, pues empezamos la clase. Les deseo que sea de mucha bendición. Adelante. La autoridad. Lo que no es autoridad, segunda parte. Malvados. Ese tipo de personas primero se hacen autoritarias y se van pervirtiendo hasta el punto de que se hacen malvados, sin escrúpulos, perversos, inicuos, y se llenan de maldad. Un ejemplo de esto lo tomamos de el faraón en el tiempo de Moisés. Antes de leer Éxodo 1, donde nos narra todo esto, vemos que un niño llamado José llega 4 siglos antes a Egipto. Primero llega como esclavo. Después, Dios lo lleva a gobernar este imperio. Asimismo, después José llevó a su padre y a sus hermanos y todas sus familias, los cuales fueron recibidos por el mismo faraón, e incluso Jacob bendijo a este personaje. Leemos en Génesis 47:7. También José introdujo a Jacob su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. De todos los que entraron a Egipto en el tiempo de José, fueron 70 personas, y cuando salieron en el tiempo de Moisés, fueron más de 1,000,000. Leemos en Génesis 46:27. Los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Dios había dispuesto que el pueblo estuviera en Egipto. Se lo había revelado a Abraham. Leemos en Génesis 15:13. Entonces el Señor dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Vemos aquí cómo Dios ya le había dicho a Abraham, muchos años antes, que su descendencia iba a pasar por esta situación en Egipto. Dios tenía un propósito en todo esto, tanto para Egipto como para el pueblo de Israel. ¿Cuál era ese propósito? Para los egipcios era que ellos vieran la mano poderosa de Dios y reconocieran que Él solo es Dios. Para los israelitas era también que ellos conocieran a su Dios, ya que muchos no lo conocían, sino solamente lo habían oído a través de sus padres. Al igual que vieran la mano poderosa con la cual su Dios les iba a sacar de Egipto. Y ambas partes, tanto Egipto como Israel, glorificarían al Señor. De la misma manera vemos hoy día cómo Dios llama a siervos para hacer grandes propósitos con ellos, pero desafortunadamente, como lo vimos en la clase anterior, se van torciendo. Y no solamente eso, sino después de autoritarios, se hacen malvados. Y esto es algo terrible. Vamos a ver 5 cosas cómo estos personajes se hacen malvados. Tomando el ejemplo de Faraón. El primero, ingratitud. La palabra ingratitud o ingrato es desagradecido, que se olvida de los beneficios y favores recibidos. El pueblo de Israel había sido fiel e incondicional por años, le habían trabajado y servido, y habían hecho incluso ciudades, como lo vemos en. Era para que el faraón hubiera tratado bien al pueblo y darles lo que necesitaban y requerían, pero fue todo lo contrario. ¿Cuántos siervos de Dios hoy día son ingratos con su gente? No la aprecian, no la valoran. Muchos no agradecen el amor que la gente les brinda, y eso es ingratitud. Y sobre todo con Dios, que Él es el que los levantó y les dio el poder y la autoridad.
pero estos, pervirtiéndola, se hacen malvados y obviamente se hacen desagradables a Dios. Segundo, abuso. Éxodo capítulo 1, verso 11 y 13 leemos: Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Rameses. Verso 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Vemos en esos versículos cómo Faraón puso sobre ellos gente que los maltratara. En vez de ayudar a aliviar la carga de sus trabajos, lo hicieron peor. Esto es abuso. La palabra abuso significa hacer uso excesivo de lo que se tiene, y en este caso, autoridad. Este faraón empezó a poner más cargas sobre el pueblo israelita, más de lo que deberían hacer y trabajar. Además puso sobre ellos capataces que los molestasen y atormentasen. Esto nos habla de que hoy día hay siervos, ministros que hacen lo mismo con mucha gente de su pueblo. Los maltratan, abusan de ellos psicológica, física y aún en otros aspectos más fuertes. Además, les ponen líderes que en vez de ser para ellos un alivio, salen peores, tomando el lugar de capataces, abusando aún más de la gente. Aunque eso resulte difícil de creer, así pasa en muchas congregaciones. Tercero, esclaviza. La palabra esclaviza significa que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Este personaje llegó al punto de privar de la libertad al pueblo israelita, de ahí que Dios enviara a Moisés a liberar a su pueblo, a lo cual él se resistió en no darle su libertad, y Dios tuvo que enviar 10 plagas, las cuales devastaron todo Egipto, para que este personaje se doblara y dejara salir a su pueblo. Así pasa hoy día con muchos ministros y líderes de iglesias que tienen al pueblo subyugado bajo su pie, haciéndoles hacer lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Y el pueblo no tiene libertad, ni siquiera de escuchar, de ver, asistir a otro lugar o algún evento. Les amenazan que si van o escuchan a otro que no sean de ellos, Dios los castigará y además se harán acreedores a disciplinas terribles. Y aún incluso llega a tanta su maldad que les dicen que ellos van a pedir a Dios para que les vengan juicios y castigos divinos. Qué terribles hombres y mujeres tan malvados. Estas 3 cosas traen como consecuencia 2 factores. El primero, amargar la vida. Leemos Éxodo 1:14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en el hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Tanto Faraón como los que había puesto sobre el pueblo los trataban mal. Esto trajo como consecuencia que la vida de esas personas se amargara. Hoy día pasa lo mismo con muchos líderes y ministros cristianos, que hacen lo mismo con el pueblo. Y en vez de vivir una vida de libertad en el Espíritu, en Dios, viven una vida de opresión, de amargura, y sobre todo porque los tienen amenazados. Y la gente, en vez de estar bendecida, se siente amargada, frustrada. Y esa es la razón de que muchos no crezcan espiritualmente, sino viven una vida amargada e infeliz. Ese tipo de ministros se hacen faraónicos. Son aquellos que viven en la opulencia, aunque muchos de su pueblo no tengan a veces ni para comer. Y si no se preocupan por los suyos, ¿cómo podrán ocuparse de hacer misericordia con los de afuera? Pero ellos sí viven en mansiones, tienen yates, jets, carros deportivos, cuentas millonarias en los bancos, y no se preocupan por aquellos que realmente necesitan, por aquellos que realmente están carentes de muchas cosas y que tienen muchas necesidades. A ellos no les importa. Mientras ellos lleven una vida así, todo lo demás está bien. Pero lo más hermoso de todo esto es que Dios dará a ese pueblo y a esa gente
que están bajo esa autoridad malvada libertad, tal como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto, liberándolos de esa maldad, de esa autoridad faraónica. Segundo factor, que matan a las nuevas generaciones. Leemos en Éxodo capítulo 1, verso 16. Cuando asistáis a las hebreas con sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Vemos cómo este personaje tan malvado y perverso hizo aún matar a los niños que nacían en Egipto, precisamente con la finalidad de que no se multiplicaran más. Podemos decir, ¿cómo se puede aplicar esto hoy día en los ministros? Hay muchos ministros que cuando son malvados o llegan a tanta maldad, matan la fe, la esperanza, el amor, el deseo de seguir y servir a Dios en toda esa gente que está amargada, frustrada. Y no solamente eso, sino también afectan a las nuevas generaciones, aquellos niños, adolescentes y jóvenes que vienen detrás, que al ver todo este tipo de situaciones y circunstancias que se viven en esas iglesias y bajo esas autoridades malvadas y perversas, faraónicas, se desaniman y muchos prefieren mejor irse al mundo a vivir y experimentar cosas mundanas que estar en la iglesia. Y esto resulta algo catastrófico en muchas familias. Por eso de allí, mis amados, que debamos tener cuidado con ese tipo de líderes faraónicos, porque estos solamente buscan el interés propio, pero no el del pueblo, ni mucho menos de las familias. Por eso es importante que oremos a Dios para que ese tipo de ministros, Dios hable y trate con ellos, así como trató el Señor en la vida de este hombre faraón. Y que a la misma vez Dios levante esos Moisés, esos hombres que sean usados por Dios para traer libertad a todo aquello que oprime, a todo aquello que esclaviza, a todo aquello que amarga la vida cristiana. Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida plena, una vida de libertad en Cristo, una vida en la cual seamos felices y gocemos de la salvación que Él nos ha dado, ya que eso es lo que vino a hacer Cristo por nosotros, darnos esa libertad gloriosa a todos los que somos sus hijos. Bueno, como ya vimos en esta clase, es difícil de comprender esto porque ¿cómo es posible que muchos siervos y siervas de Dios lleguen al punto de hacerse malvados cuando Dios realmente quiere que nosotros seamos unos verdaderos siervos de Él, como Jesús, ya que Él nos dejó ese ejemplo? Por eso leí entonces, mis amados, que ustedes que están preparándose, a ustedes que el día de mañana posiblemente lleguen a ser una autoridad en algún lugar, en alguna iglesia, es importante esto para que no incurran en estos errores, como lo vimos en este personaje, de llegar a ser tan malvado y tan perverso, como lo vemos hoy día desafortunadamente en muchos siervos de Dios y muchas siervas de Dios que llegan al punto de hacerse malvados. Que Dios nos ayude, que Dios nos libre de toda maldad, que Dios sea el que obre en nosotros. Por eso es importante siempre orar por los siervos, orar por las siervas, para que el Señor nos libre de todo mal y no cometer estas cosas. Bueno, entonces nos vemos primero Dios de aquí 8 días, el siguiente martes, y no se olviden de llevar bien sus apuntes y también escríbanos aquí por medio del WhatsApp o aquí en el YouTube, escríbanos en nuestras plataformas para estar en contacto. Y repito, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, háganosla llegar y yo mismo con gusto les estaré respondiendo. Muchos abrazos, cuídense mucho y bendiciones del Señor. Adelante.